Bien. Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día sábado 16 de agosto, que corresponde a la materia de Derecho Internacional Privado. Bueno, como habíamos quedado en nuestro anterior encuentro, y vamos a repasar hoy el tema del derecho extranjero, fraude a la ley y el reenvío, que son los temas que faltaban para que puedan dar su evaluación el día de hoy a las 6 de la tarde. Entonces, vamos a empezar con eso. Em, ¿Me avisan si se ve, por favor? Ay, espérenme un ratito, por favor. Buenas tardes, doctora. Aún no se ve nada. Sí, estoy en ello. Esperen un ratito, ya le voy a compartir. Pasa que se acostumbra uno de usar el internet, el Zoom. Ya. Ahora, Sí, doctor, Ahora ahora sí sí. se ve. Ahora sí se muchas ve. gracias. Van a disculpar que me estaba costando compartir. Ya. Como habíamos visto ya en la clase presencial del sábado pasado, adelantamos lo que era la extraterritorialidad del derecho y habían recordado algunos conceptos. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay que repasar del derecho internacional público, como el tema de estados partes, ya que para poder utilizar los tratados que se le han asignado dentro de la materia, ustedes tienen que ver cuáles son los estados partes de cada tratado para poder utilizarlos en sus casos? Entonces, bueno, acá les reitero, ¿no? Estamos utilizando dentro de la materia dos tratados básicos, que es el Código Bustamante de 1928 y los tratados de Montevideo de 1889. Ambos son en materia de derecho internacional privado. En este caso, les encargo por favor sus micrófonos. Espérenme que no los he silenciado. Ya, voy a silenciar un segundo. Ya, ahora sí. Bueno, como les decía, es importante que tengan en cuenta de que los tratados, cuando no los ratifica, no los adhiere un Estado, no pueden ser aplicados para la resolución de un caso, ya que no serían de carácter obligatorio. Entonces, ese es el primer elemento que ustedes deben tener en cuenta para la aplicación de las normas. Después, ya habíamos visto también el tema de la aplicación del derecho extranjero. Vimos que el derecho extranjero, tanto en las normas de fuente nacional como internacional, implicaba una aplicación de oficio. Y también vimos que, bueno, el derecho extranjero era todo aquel derecho extraño, ajeno al juez competente que conoce la causa. Como vemos acá, tenemos el artículo 7 de nuestro Código Procesal Civil, que señala, ¿no?, que las autoridades judiciales sujetarán y resolverán las causas sometidas a su jurisdicción de acuerdo a las leyes del Estado plurinacional. De igual manera, de la misma norma vimos el artículo 493, que establece que el derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio, sin perjuicio que las partes puedan acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera. Es importante recordar en este punto que, si bien tanto la norma nacional, y vimos también, hasta aquí llegamos el anterior sábado, la norma internacional, refieren a una aplicación del derecho extranjero de oficio, tenemos que tener en cuenta que un juez, por lo general, se centra en una materia, salvo los juzgados mixtos que, bueno, ejemplo, conocen de penal, civil y familiar, pero por lo general los jueces están por materias, ¿no? Materia penal, materia civil, laboral. Entonces, si no tiene ni siquiera conocimiento de las diferentes áreas del ámbito nacional, imagínense exigirle a un juez que conozca normativas de un país extranjero, es muy difícil que se dé cumplimiento entonces a esta situación de oficio. Por esa razón era que yo les decía que en su mayoría de los casos, si uno no invoca la aplicación del derecho extranjero y lo demuestra, porque hay que acreditar la existencia de esa norma, su vigencia y su contenido, el juez podría utilizar este artículo que está acá para poder resolver un caso donde existan elementos extranjeros relevantes.
Bueno, aquí habíamos quedado la anterior clase. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Quedamos acá, exactamente acá. Los medios probatorios son texto auténtico de la ley legalizada, certificado de agentes diplomáticos o consulares, dictamen de jurisconsultos en país indicado, y las soluciones que se pueden dar son aplicar en primera instancia la ley nacional, considerar que la ley extranjera es igual a la nacional o aplicar el derecho análogo más próximo. Entonces, quisiera saber si hasta aquí tuvieran alguna pregunta sobre la aplicación del derecho extranjero. ¿No tienen ninguna pregunta? Ya, entonces voy a continuar. Habíamos visto también que existen límites a la aplicación del derecho extranjero y como se lo señala en clase, la aplicación del derecho extranjero se va a dar en el ámbito civil, comercial y en algunos casos también familiar. Entonces, no es que aplicaría en otras áreas como penal y debe existir necesariamente el tratado para que se pueda aplicar, ¿no? este derecho extranjero. Si no, no se podría obligar a un Estado que no es parte, ni a Bolivia que no sea parte, a que se aplique el derecho en otro territorio extranjero. Entonces, el límite que tenemos, también reconocido en nuestra normativa interna, en las fuentes internacionales y en las fuentes nacionales, es el orden público. El orden público es el conjunto de normas, reglas y principios que regulan el desenvolvimiento armónico de la sociedad. El orden público ustedes lo van a encontrar como límite a la aplicación del derecho extranjero en el artículo 493, parágrafo cuarto. Fíjense, el Código Procesal Civil en el artículo 493 señala que las autoridades judiciales podrán negar la aplicación del derecho extranjero cuando éste resulte manifiestamente contrario a los principios esenciales del orden público internacional, reconocidos por convenios y tratados suscritos y ratificados por el Estado plurinacional. Y también el mismo límite que es el orden público lo van a encontrar en el protocolo adicional a los tratados de Montevideo en su artículo 4, que refiere también a un límite al orden público. Hay que diferenciar el orden público interno, que protegería intereses individuales, y el orden público internacional, que encara un interés colectivo del Estado, también son conocidas como normas de policía y seguridad. Dentro de lo que es la materia, el orden público implica la excepción a la aplicación del derecho extranjero. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que entiendan esta parte teórica, porque bueno, está todo teórico y de repente no están comprendiendo lo que yo estoy señalando. Ustedes tienen, bueno, su actividad, a ver, no la descargué, pero tengo acá otra, les voy a mostrar. Guárdenme. Ya. Voy a compartir, me avisan si aparece. Vamos a tomar este ejemplo de acá. ¿Se logra ver? Todavía, doctora. A ver, ahí están las dos No, páginas. doctora. Están sobrepuestas, esperen, están sobrepuestas las dos páginas. Ahora, a ver, lo voy a habilitar ahí. ¿Se ve, no? No, doctora. No, Ay, doctora. Nada. ¿qué No será? dice. A ver, a ver otra vez. Aquí me parece sí que está en la pantalla. Tiene que darle duplicar, doctora. A Windows ver, P, lo que voy a hacer es duplicar. cerrar el de la diapositiva y vamos a abrir solamente el.
A ver ahí. Ahora sí, ¿no? Tampoco, doctora. Nada. Dice que Se ve pueden ver. negro. Negro está, se puede ver. Ya, a ver, lo voy a No compartir en se el ve, chat. doctora, se ve negro. Lo vamos a compartir en el chat, si no. Último intento. Sí, Dice su ahí compañero que está. le dé duplicar. Ah, ¿se ve? Sí, Ahora ahí sí, está. doctora. Ah, Ah, ahora sí, ya, doctora. ya lo logré. Ya. Bueno, vamos a leer este caso de acá. Dice, Sebastián Contreras Fernández, ciudadano boliviano, y María Peña, ciudadana uruguaya, contraen matrimonio en Montevideo, Uruguay, en el año 2022, donde instalan su domicilio conyugal. Se trata de una pareja que trabaja brindando asesoramiento legal a migrantes que solicitan asilo y refugio. En noviembre del 2024, la ACNUR necesita que la pareja se desplace a Bolivia a prestar sus servicios en La Paz y ellos tienen en su poder el certificado de matrimonio debidamente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay del lugar de celebración del matrimonio. Primero, estaríamos en presencia de una situación privada internacional. Acá lo vamos Estamos Sí, en presencia. sí, totalmente. Hay que considerar que esta pareja que contrajo matrimonio en Uruguay, lo que va a hacer es trasladar, ya se trasladó en realidad en noviembre del 2024 a Bolivia. Y para las autoridades migratorias, ¿se considerarían elementos extranjeros relevantes? ¿Cuáles? Vamos a poner aquí Dirección General de Migración. DGMIC. Primero vamos en orden, el régimen migratorio. Dirección General de Migración. Se llama DGMIC. Para el DGMIC, que es la Dirección General de Migración, ¿cuáles serían los elementos extranjeros relevantes de este caso? El matrimonio celebrado en ¿Ya? Uruguay. Lugar de celebración Del matrimonio. del matrimonio. ¿Qué tipo de elemento es? Extranjero. Personal. Personal. Eso acuérdense para su examen, por favor. Lugar de celebración del matrimonio que es Uruguay. Así lo vamos a anotar. Es un elemento personal. ¿Qué más? Lugar de residencia. Ya el último domicilio, ¿no? Ujú. Domicilio conyugal. Domicilio conyugal. El último estuvo. Domicilio conyugal, último. Estuvo en Uruguay. Uruguay. ¿Qué tipo de elemento es el domicilio conyugal? Conductista. No. Domicilio conyugal como atributo de Ah, la personalidad. eso es personal Atributo igual. personal, correcto. Sí, 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 Vamos a poner perdón. personal. Si yo les dijera la comunidad de gananciales, ahí fuera Ah, sí. real. Ahí fuera Ya, real. Sí. O la hipoteca de la comunidad ganancial, ahí fuera real. también Real. real. ¿Ya? Bueno, y hay otro también elemento personal que nadie me lo ha mencionado. Nacionalidad, Ujú. De María, es sí. uruguaya. Entonces acá tenemos también un elemento Personal. personal, ¿ya? No tenemos elemento real y, ay, perdón, lugar de celebración no es personal, es conductista. Aquí nadie corrigió. Lugar de celebración, estamos hablando de celebración de actos o negocios jurídicos en el extranjero. El primero es conductista. El primero que habíamos puesto en lugar de celebración personal es conductista, por si acaso. Ya, doctora. Lo Ya. sospeché del último. Algún otro que encuentren? Están escribiendo un ratín con sus compañeros en el grupo, no sé qué pasó.
Creo que algunos no pueden ingresar, Ah, doctora. eh, claro, sí, porque estaba directo. Intenten de nuevo. Debe ser su internet. Hay viento por esta zona, a veces debe ser. Ya, ustedes sí me escuchan bien, ¿no? Sí, Intenten de nuevo. Sí, doctora, la escuchamos bien, doctora. Ya. Bueno, Sí, se entonces, escucha bien, doctora. ¿cómo están? Entonces, primero, para la Dirección General de Migración hay elementos extranjeros relevantes que sería principalmente para la Dirección General de Migración que requerimos para que un extranjero radique en Bolivia de forma legal, sería la nacionalidad de María, ¿ya? Para el DGMIC, Autoridad Boliviana, es relevante la nacionalidad de María porque tenemos que, para que cualquier persona de nacionalidad extranjera entre a Bolivia, si va a entrar a residir, tendría que sacar una residencia, en este caso por familia, ¿ya? No puede entrar en calidad de turista, sino va a entrar con una residencia de familia, para lo cual va a requerir, ¿no?, acreditar de que tiene un vínculo matrimonial y que por eso es la razón por la cual entraría a radicar acá a Bolivia, además de que no nos olvidemos que podría también ser por cuestiones laborales, porque acá indica que ellos prestan un servicio para la ACNUR y básicamente el motivo de su traslado de domicilio es el trabajo, ¿ya? Entonces, elementos relevantes sí, principalmente sería la nacionalidad de María. ¿Para qué? Para el tema de la residencia. Residencia, en este caso, sería residencia por el Mercosur. Mercosur, porque tanto Uruguay y Bolivia son estados miembros del Mercosur. Entonces, primero, lo que se tiene que analizar en este caso es que quiero llegar al tema del orden público, por eso estoy desglosando. Primero, que va cualquier individuo extranjero que va a residir en Bolivia de forma legal, tiene que tener su residencia. Inicialmente se le confiere una residencia temporal y posteriormente podría también tramitar una residencia permanente, ¿ya? Pero inicialmente va a ser la residencia temporal por el Mercosur. La temporal es por 1 año o 2, ¿ya? Ahora, lo que vamos a determinar con ustedes es si, en virtud a lo que hemos visto sobre la aplicación del derecho extranjero, corresponde que las autoridades bolivianas, en el caso de Bolivia, no es un juez boliviano el que homologa los matrimonios, sino que tenemos una institución que se llama Ceresi. ¿Conocen, no ven? Servicio de Registro Civil, que es la encargada de la homologación de matrimonios celebrados en el extranjero, porque aquí el matrimonio nos indica que ha sido celebrado en Uruguay, ¿ya? Entonces, tenemos dos instituciones que van a participar. Una de ellas es el DGMIC y la otra es el Ceresi. En este caso, por la homologación del matrimonio, el elemento extranjero relevante sería el lugar de celebración del matrimonio. Acá se los voy a marcar con amarillo. Ya. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Puede el Ceresi homologar un matrimonio que ha sido celebrada conforme a las leyes uruguayas en Uruguay? ¿Puede? No, Mm, sí, sí puede. Sí, porque tenemos, ¿no ves? El tratado. Lo tiene en su tratado de Montevideo. Ujú. pero también pudieran celebrar una unión libre, pues, ¿no? No, sí Eh, puede. Sí se puede homologar correspondería. matrimonio. Fíjense que aquí indica primero de que el matrimonio fue celebrado en el 2022 y que tienen ellos en su poder un certificado de matrimonio apostillado.
Entonces, me gustaría que alguien agarre su Tratado de Montevideo y se fije en el tema de la validez de los matrimonios que han sido celebrados en otro territorio. Porque estamos hablando de la homologación de matrimonios celebrados en el extranjero. ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿qué han leído, qué han investigado? Porque está en el material que yo les di. En lo del matrimonio, en el artículo 11 del Tratado de Montevideo dice la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo se rigen por la ley del lugar en que se celebra. Ya, entonces, capacidad, ¿qué más? Validez, Validez, existencia, se rigen por la ley del lugar en que se celebra. Sin embargo, los estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiese celebrado en uno de ellos cuando se halle afectado de alguno de los siguientes impedimentos. léalos, por favor. A. Falta de edad de alguno de los contrayentes, requiriéndose como mínimo 14 años cumplidos en el varón y 12 en la mujer. B. Parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o ilegítimo. C. Parentesco entre hermanos legítimos o ilegítimos. D. Haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya sea como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge superstite. E. El matrimonio anterior no disuelto legalmente. Ya, entonces, un requisito que tendría que revisar el CERESI es que el matrimonio se haya llevado a cabo conforme a qué leyes. A las leyes de Uruguay, donde se De celebra el Uruguay, matrimonio. correcto. Porque hay que ver que si bien era una ciudadana uruguaya, un ciudadano boliviano, por el lugar de residencia que estaba el ciudadano boliviano, el matrimonio ha sido celebrado en Uruguay. Entonces, en este caso, el CERESI tendría que homologarlo. El único motivo por el cual no lo podría homologar sería que este fuera un matrimonio que María tuviera. En Bolivia, ¿se acuerdan cuál es la edad para los matrimonios? ¿En Edad Bolivia? legal para... Ajá, 18 años o salvo expresa autorización de los padres, De los 16. padres. ya. Entonces, imagínense que María tuviera 15. ¿Lo Ahí ya homologaría el la CERESI? norma, no, no, ya Mm, contraviene la norma. Ahí sí estaríamos en presencia de que por más de que haya sido celebrado conforme a las leyes del lugar, Uruguay, ¿no ve? Si sí. contraría nuestras normas de orden público, que son nuestras normas de la ley 603, no tendría que ser homologado por más de que esté apostillado y se ha llevado a cabo conforme a las leyes de lugar de celebración. Otro caso que sería no homologable por el CERESI, ustedes saben que hay algunos países como Argentina, España, que reconocen ya los matrimonios igualitarios, que fuera María y Mercedes, matrimonio igualitario. ¿Lo homologa el CERESI? No. Tampoco, ¿no ves? Entonces, en este caso, no especifica las edades, entonces vamos a presumir que son dos mayores de edad, es un varón, una mujer, y qué nos dice el artículo 63 en relación de la Constitución Política del Estado en relación a los matrimonios. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. 63. De la Constitución, dice la doctora. Sí, El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. La unión ya. libre o de hecho que reúne condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal producirá los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a los hijos e hijas
hijas e hijos adoptivos o nacidos de aquellas. Ya, entonces el CERESI lo que tiene que valorar primero en relación a la Constitución, artículo 63, es que el matrimonio sea, primero, monogámico. Quiere decir, Sí, un hombre, una mujer, ya diría heterosexual, ¿no? Heterosexual. Un hombre, una mujer. Tiene que ser monogámico, heterosexual. Porque tampoco el CERESI podría homologar un matrimonio poligámico. Porque nuestra norma Ujú. suprema, que es la Constitución, dice, ¿no? Un hombre, una mujer. Y- Entonces, dentro de los requisitos que tendremos que revisar, uno de ellos es que sea monogámico heterosexual, se cumple. El segundo, que se haya celebrado conforme a la ley de lugar de celebración, también se cumple. ¿Ya? Entonces, esos son dos requisitos esenciales para que el CERESI, que es el encargado de la homologación de los matrimonios extranjeros, pueda homologar el matrimonio. Bueno, entonces sí tenemos situación privada internacional, ya hemos determinado los elementos extranjeros relevantes y ahora vamos a la siguiente pregunta. A Doctora, ver, ¿sí? si me permite, el mismo caso Adelante. expresa, por favor, el mismo caso expresa que la pareja viene con una finalidad específica al país, Ajá, ¿no es cierto? Entonces también hay una posibilidad que haya otra entidad pública que también valide la posibilidad de ejercer el asesoramiento legal que ellos ofrecen como parte de su servicio. Entonces mi pregunta en concreto es, ahí no estaría, por así decirlo, el Ministerio de Trabajo o entidad competente para homologar, digamos, la validez de los servicios que ellos prestan. ya. En primera instancia, lo que tiene que hacer, en este caso, María, que es la extranjera, ingresar a territorio nacional y sacar su residencia. Yo les explicaba, puede ser residencia por familia o residencia por trabajo. Dependiendo de cuál residencia vaya a sacar ella, si es por familia, tiene que acreditar primero la validez del matrimonio, homologar el matrimonio y todo lo demás, pero no necesariamente tiene que estar homologado porque ya presentando en Dirección General de Migración el certificado apostillado ya la habilitaría para sacar la residencia y una vez tenga la residencia va a tener el carnet de identidad de extranjero que, que le va a permitir recién homologar el matrimonio. Ahora, lo que usted pregunta en relación al ámbito laboral, la ACNUR tiene sede en La Paz también, ¿no ven? ACNUR dice Servicio en La Paz, Bolivia. Tiene su sede en La Paz. Si bien lo que han hecho es trasladarlos de Uruguay, de la sede de Uruguay, lo están trasladando a la sede de La Paz. Sigue siendo ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, si la visa fuera por trabajo, tienen que venir con un contrato laboral expedido por ACNUR Uruguay. Van a tener que ir a avisarlo al Ministerio de Trabajo acá de Bolivia, porque van a ir a La Paz, no digo Santa Cruz, sino en La Paz, ya sería, ¿no? Ministerio de Trabajo en La Paz. Y una vez visado, recién podría sacar su residencia por trabajo. Pero también tenemos que recordar que de las normas que yo les di, hay una que es la Ley de Registro Civil, en su artículo 57 y 58, establece que los cónyuges que van a establecer domicilio conyugal en Bolivia tienen la obligación de registrarlo. Entonces, es una obligación el registro del matrimonio una vez ellos ya están en territorio nacional. ¿Ya? Entonces, existirían esas dos posibilidades. Como es una institución que tiene sede en Bolivia, no sé hasta qué punto es necesario el tema del visado del contrato laboral. De repente habría que analizar si no es mejor y facilitaría el tema de sacar la residencia por familia, ¿ya?
Me indica que en 10 minutos se va a cortar. Con el mismo enlace nos vamos a reconectar, por favor. No sé si respondí su pregunta. Sí, doctora, sí, claro, uno siempre tiene que ir analizando estos casos, ¿no? Ujú. Para Sí, intentar aprender lo más que se pueda y obviamente digerirlo a la vez, ¿no? Pero es como usted dice, ¿no? Va a depender de cómo ellos entren al país y cómo ella, la ciudadana, digamos, extranjera, homologue su estadía, ¿no? Para poder, claro, digamos, fungir, digamos, laboralmente también acá, ¿no? correcto. Si la ACNUR no creo como es una sede, o sea, tiene su sede, lo que están haciendo es trasladarla de sede, lo que le van a exigir sí es que tenga la cédula de identidad extranjera. Entonces, si usted me pregunta si es más fácil la residencia por el tema de requisitos por familia que por trabajo, sí, los requisitos son diferentes. Son similares, pero variaría el tema del visado en el Ministerio del Trabajo, porque acá al presentar el certificado ya de matrimonio apostillado del lugar de emisión, acredita que ahí hay un vínculo conyugal y le facilita el tema de la residencia por familia, que no es lo mismo que venga un extranjero que no tenga matrimonio contraído con boliviano ni nada. Ahí sí tendría que justificar que su motivo de trabajo, su motivo de traslado es por trabajo y necesariamente sí o sí tendría que sacar la residencia por trabajo. Y si fuera de un estado donde no hay acuerdos como el Mercosur ni la Comunidad Andina de Naciones, es importante que, bueno, también se considere que tiene que ingresar con una visa de trabajo y después recién podría tramitar lo que es la residencia por trabajo, ¿ya? Entonces, por eso también es importante determinar los elementos extranjeros relevantes. Muchas gracias. Gracias. Ya, ya, entonces seguimos. Me avisan si ven. Entonces, la pregunta siguiente era, cuando se corten con el mismo enlace nos vamos a reconectar. Gracias, doctora. ¿Podrán homologar en el registro civil boliviano su matrimonio celebrado en Uruguay? ¿Sí o no? Explique, fundamente e indique los requisitos para homologar un matrimonio celebrado en el extranjero. Esto ya lo hemos analizado acá arriba. ¿Pueden homologar? ¿Qué nos dice la Constitución? Sí, pueden homologar. Sí pueden. Para que el Estado homologue monogámico heterosexual. ¿Cumple esa condición? Sí. Se ¿Cuál es cumple. el otro requisito? Es el que establece el Tratado de Montevideo. Que sea conforme a la ley del lugar de celebración también cumple con ese requisito. Ahora vamos a ver los requisitos específicos ya que establecería el CERESI. ¿Ya? Acá están. Aquí, certificado de matrimonio. Documentos que deberán estar apostillados por el Ministerio de Relaciones. Si corresponde, debe estar traducido, no al español, en este caso no es necesario. Fotocopias legalizadas del certificado de nacimiento de los cónyuges. Si uno de los esposos no es boliviano, deberá realizar el mismo procedimiento para legalizar o apostillar su certificado de nacimiento. ¿Qué significa esto? Que en el caso de María, que ella es extranjera, tiene que traer, además del certificado de matrimonio apostillado, su certificado de nacimiento también de ella apostillado. No requiere traducción porque, bueno, en Uruguay y en Bolivia se habla castellano. También los documentos de identidad vigente. En el caso de María, que es la extranjera, además de la cédula de identidad de extranjera que le va a emitir el DIGEMIC a través del, primero le van a dar una resolución que le dan la residencia, con esa resolución va a ir al CEGIP y en el CEGIP le van a dar la cédula de identidad extranjera, CIE se llama. Entonces, con esa cédula más su pasaporte, tienen que solicitar un turno en el CERESI para poder hacer este trámite que estamos mencionando que se llama homologación de matrimonio celebrado en el extranjero. ¿Para qué? Para evitar que nuevamente tengan que volver a casarse o para evitar, como algunos de ustedes decían "No, que hagan una unión libre". Porque si se dan cuenta, si el matrimonio se celebró en el año 2002, ya estaría produciendo efectos jurídicos desde el 2002. Y si ellos vienen a Bolivia y
registran su unión libre, ahora, ¿desde cuándo produciría efecto jurídico? O en noviembre, que dice el caso que se trasladaron en noviembre, ¿no ves? Del 2024. Claro, el efecto jurídico es desde que se suscribe, ¿no? Correcto. Entonces, porque tendrían que acreditar entonces que ellos convivieron, pero el último domicilio no estuvo acá. Entonces, lo que corresponde es, si ellos ya están casados, que traigan su certificado apostillado, es un matrimonio que sí es homologable, entonces se va a homologar. No es necesario que se vuelvan a casar en Bolivia ni que hagan ningún tipo de unión libre, porque también eso perjudicaría el tema del patrimonio de los cónyuges. ¿Ya? Entonces, además que el registro en el CERESI va a producir, que produzca efectos jurídicos desde el momento de celebración del matrimonio, que es el año 2022, hasta la actualidad en Bolivia y también lo produzca en Uruguay. Mientras no se haga la homologación, no figura en el sistema y no se podría reclamar ningún efecto jurídico por más de que el matrimonio ya se haya celebrado en el 2022 en Uruguay, porque requiere ese requisito de registro en el CERESI, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿tan claro sobre esta situación? ¿Aplica el derecho extranjero? Sí, porque estamos viendo que es un documento que ha sido emitido en el Uruguay conforme a las formalidades del Uruguay y que va a ser homologado en Bolivia. ¿Cuáles son los artículos del Tratado de Montevideo que debemos revisar? El que mencionó su compañera. El artículo 11 dice, no, la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la validez se rigen por la ley del lugar donde se celebra. El matrimonio se celebró en Uruguay. Ya en relación a los derechos y deberes de los cónyuges en todo lo que afecte la relación personal se rigen por las leyes del domicilio matrimonial. ¿Dónde está ahora su domicilio matrimonial? En Ya Bolivia. en Bolivia, En Bolivia. ¿Cuál va a ser la ley que va a regir desde ahora esos efectos jurídicos? 603. Bolivia. La ley boliviana, la ley 603, correcto. Ya, porque acá inclusive lo menciona, ¿no? Si los cónyuges mudaren el domicilio, dichos derechos y deberes se regirán por las leyes del nuevo domicilio conyugal. Entonces, sería la ley 603. Otros artículos a considerar, fíjense que son de la ley del registro civil de 1898, el matrimonio de los extranjeros contraído con arreglo a las leyes de su país deberá ser inscrito en Bolivia. Esto sería si los dos fueran extranjeros. Para el nuestro sería, para este caso que estamos analizando, el 58, dice, ¿no? El matrimonio contraído en el extranjero por bolivianos entre sí o con extranjeros con sujeción a las leyes del país donde se celebra deberá ser inscrito en el registro de los agentes diplomáticos consulares en el mismo país, quien franqueará a los interesados una copia de la inscripción. Hay dos formas de homologar el matrimonio. También se podría haber registrado este matrimonio en el consulado boliviano de Uruguay, ¿ya? Entonces tenemos la posibilidad de que se registre en el consulado boliviano o directamente acá en el CERESI, ¿ya? Vuelvo sí a recalcar, no pueden homologar el matrimonio con pasaporte. El ciudadano que es extranjero debe primeramente tramitar la residencia, le van a conferir la residencia temporal y con esa resolución va al CERESI, al CEGIP, le dan su cédula y con esa cédula sí o sí tiene que ir al CERESI. Mientras no haga eso, no pueden homologar el matrimonio. ¿Ya? ¿Esa parte queda clara? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, en este caso, podemos ver que aplicó el derecho extranjero, aplicaron las leyes uruguayas, tenemos un documento que ha sido celebrado conforme a las leyes uruguayas y que el Estado lo está reconociendo, le está dando efecto jurídico.